Buenos días, estamos en otro capítulo más de Emprendiendo con Solsi y Claudio. Hoy día vamos a conversar acerca de importación segunda parte. ¿Cómo estamos, Claudito? Bien, ¿y tú, Solsi? Muy bien. Qué bueno, hoy día ya vamos a entrar en detalle fino respecto a cómo se hacen las importaciones, que la mayoría de las personas que nos está viendo quiere saber ya, pero ya me contaron las cosas preliminares en el capítulo anterior, ahora, ¿cómo se hace realmente? Exacto. ¿Cuáles son los pasos? Porque en el capítulo anterior dijimos qué cosas uno debería fijarse para poder importar un producto. ¿En qué yo me fijo? ¿Qué producto, qué servicio podría traer? ¿Cómo hago esa primera lección, cierto? Pero ahora, una vez que yo ya tengo claro qué voy a traer, es cómo hago ese proceso. Que es Así lo que es. se debe estar preguntando la mayoría de las personas emprendedoras que nos escuchan. Sí, ¿Cómo lo hago? mira, y ahí nuestra recomendación siempre, lo primero, vayan a un sitio seguro. Y ahí es donde entra a jugar nuestro amigo Alibaba.com, ¿ya? ¿Y por qué nosotros recomendamos Alibaba? Hay muchos otros sitios. A veces me preguntan por otros sitios, me dicen, mira, Made in China o 1688.com. Les digo, 1688.com y Alibaba son de la misma empresa, pero están enfocados para mercados distintos. Entonces, en 1688 es enfocado a mercado chino. A veces uno puede encontrar un precio un poquito mejor, pero tiene la dificultad de que hay que comprar en moneda local. Entonces tengo que tener una cuenta en yuan renminbi. Entonces, ese yo lo dejaría para una etapa siguiente porque voy a necesitar la ayuda de alguien que me ayude a hacer la compra, ¿ya? Pero en Alibaba.com no. En Alibaba.com es un sitio que está en Claro. inglés, es un sitio internacional, que acepta pagos internacionales, que tiene un sinfín de proveedores. Esa es una de las primeras gracias que tiene Alibaba.com, que tiene muchos proveedores de muchos rubros distintos. Y también que te permite conversar, porque yo he estado trayendo productos y muchas veces he preguntado, oye, ¿cómo es esto? ¿Cómo es este proceso? ¿Cuánto puede bajar si traigo tantas cantidades? Entonces uno puede iniciar una conversación con cada proveedor y te mandan catálogos especiales. Muchas veces. Justamente a veces no tienen todos los productos publicados, sino Exacto. que te los mandan. Entonces, yo siempre le digo a los amigos en distintos ámbitos de la vida que son las conversas las que van dejando, ya. No se queden solo con la información que van a ver en la página, sino que si encontraron un producto que les interesó o que era lo que ustedes andaban buscando, vayan y hablen por el proveedor. Esa es la segunda gracia que tiene Alibaba. Primero, que tiene una gran cantidad de proveedores. Segundo, que tiene un chat incorporado dentro de la Claro. misma aplicación. Y puedes ir conversando, preguntando cosas, tomando más información del producto o incluso muchas veces encargando cosas especiales. Por ejemplo, oye, ¿puedo poner mi marca en ciertos artículos que yo estoy fabricando, por ejemplo? Y también te dan esa opción. Justamente. Em, La gracia de ir conversando es que pueden llegar a esas cosas, ¿ya? A que les personalicen un producto. Les van a pedir a lo mejor cantidades un poco más altas, pero les van a poder personalizar el producto. Entonces, vayan a Alibaba, conversen con los proveedores, vayan preguntando por los productos que a ustedes les interesa. Y ahí muchas veces las personas me dicen, oye, mira, yo vi en Alibaba un producto que se indicaba a tal precio. Eh, ya, y yo les pregunto siempre, ¿y hablaste con el proveedor y el proveedor te confirmó el precio, que eso era por unidad? Ah, no, bueno, esa es la segunda cosa. Al hablar con el proveedor, ustedes van a confirmar realmente cuál es el precio del producto dependiendo las cantidades que ustedes quieran traer. Las cantidades van a determinar cuál es el precio que voy a acceder. y ese, Claudio, una consulta, ¿es el precio final de cada producto o después te suman los impuestos, la entrada a Chile, etcétera? Ya, no es el precio final, Ya, ¿ya? muy Y bien. va a depender de muchas cosas. Eh, Nosotros tenemos dos vías para traer nuestros productos de China. Las podemos traer vía aérea o vía marítima, Ujú. ¿ya? Entonces, si nosotros las vamos a traer vía aérea, nosotros podemos directamente pedirle al proveedor que nos cotice cuánto cuesta el producto que nosotros le estamos encargando con el flete aéreo. Eso es solo el flete aéreo, Ya. ¿ya? Y él nos va a dar un valor X. A eso, aquí en Chile, cuando lleguen los productos, debemos sumarle lo que nos cobra el courier por el manejo de la guía. Le debemos sumar el 6% del impuesto a las importaciones
a menos que nosotros contemos con el formulario F o certificado de origen, que nos permita acogernos al Tratado de Libre Comercio que tenemos firmado con China. Pero este documento tiene un costo, entonces, si es una importación a lo mejor de 200, 300, 500 dólares, No a lo conviene. mejor no conviene tramitarlo, porque ese certificado a lo mejor nos puede costar 60, 70 dólares, ¿ya? Pero si es una importación de más de $1000, probablemente nos va a convenir O tramitar. si voy a empezar a importar frecuentemente también. No necesariamente, porque el certificado se tiene que hacer Por vez. cada importación. No es como que Qué bueno. lo hago una vez. Es una pregunta súper recurrente que me hacen Sí. siempre. No es que se hace una vez y sirve para todas las importaciones Ya. que yo hago con ese proveedor. No. Se hace por importación. ¿Ya? Em, Entonces, claro, la importación tiene que tener, como dices tú, un cierto valor hacia arriba para que convenga en el fondo tramitar ese certificado. ¿Y qué más debemos sumarlo? Ahí cuando viene en vía aérea, debemos sumarle el IVA, calculado sobre el valor CIF. ¿Qué es el valor CIF? Es el costo del producto más el flete más el seguro. ¿Ya? Todo eso se le calcula el IVA. ¿Y ese IVA se pierde? No. Ese IVA uno lo Lo puede paga, recuperar. pero uno lo incorpora a la contabilidad como crédito fiscal. Y lo vamos utilizando cada vez que vamos emitiendo boletas o facturas. ¿Ya? Ujú. Eso es vía aérea. Entonces, nosotros podemos pedirle al proveedor que nos cotice el costo del producto más el envío de Chile. Y ahí ya tenemos gran parte del costo, no completamente el costo, pero tenemos gran parte del costo valorizado, por decirlo así. Entonces vamos a poder calcular cuánto nos queda el producto unitario aquí en Chile. Ahora, respecto al envío aéreo, el envío aéreo es muchísimo Más caro que el el marítimo. envío marítimo, ¿ya? Pues, ¿Y cuánto es la diferencia más o menos en tiempo de que llegue el aéreo versus el marítimo? mucha diferencia. El precio, el valor del envío aéreo versus marítimo puede ser entre 10 a 12 veces, más o menos. Ah, Bastante. mucha diferencia. Pero también el tiempo es bastante la diferencia. ¿Y eso es independiente del tamaño del producto o del valor del producto? Sí, porque va a depender del peso y del volumen. Oye, pero En- depende del tamaño, o sea, depende Sí. del peso y del volumen. Sí, depende de, más que del precio, depende Ya. del peso y del volumen. ¿Ya? Entonces, Productos chiquititos quizás sí me conviene traerlo en forma aérea, pero productos grandes que tengan un volumen importante, sí o sí va a tener que ser marítimo, O que porque si no pese. el costo va a ser caro. Ya, claro, que pesen mucho. Claro, justamente, esa es la clave. esa es la clave. Si el producto, por ejemplo, estos vasos no voy a poder traerlos nunca vía aérea y que me queden a un precio razonable. Pero a lo mejor joya, aros, Claro. pulseras o productos tecnológicos que tengan un valor mediano a alto y que sean pequeñitos, probablemente sí, nos convenga traerlo vía aéreo. Pero ahí va a depender, entonces ahí tenemos que evaluarlo. Pero la única forma de evaluar cuánto me va a costar aquí es hacer todo este ejercicio. O sea, yo debería pedirle, entonces, o sea, las emprendedoras y emprendedores que nos están viendo, deberían pedirle a su proveedor en Alibaba, dame el precio aéreo y dame el precio marítimo, Ya. para poder hacer la comparación. ¿Ok? El precio marítimo yo les recomendaría nunca pedírselo al proveedor. ¿Por ¿Ya? qué? En aéreo no van a tener problemas, ¿ya? Pero cuando uno compra marítimo, uno tiene... Hay varias modalidades que uno puede comprar, pero los 3 Incoterms que se llaman más usados son Exworld, FOB o SIF. ¿Ya? El SIF no es recomendable cuando están comprando carga suelta. ¿Y el SIF qué significa? Significa que el proveedor les va a cotizar el precio del producto más el envío hasta algún puerto chileno. Ya. Ya. Y cuando uno compra SIF en carga suelta, yo nunca he escuchado una buena historia. ¿Por qué? Porque cuando llegan los productos acá, en puerto empiezan a desglosarse un montón de costos que nosotros no teníamos considerado, que no estaban pagados con el envío y que nosotros muchas veces por desconocimiento, cuando uno está recién partiendo, a veces pide comprar SIF porque piensa que es más sencillo. Ah, pero que me los va a mandar, no tengo que yo buscar el transporte, me los va a mandar directamente y me van a llegar al puerto. Ya, pero Pero en el puerto te cobran para retirarlo
Algo que uno montón no de tenía cosas. Y previsto. no solamente el puerto, sino que distintos cargos por distintos ítems, ¿ya? Entonces, ahí, para envío marítimo, nosotros, ¿qué recomendamos? Recomendamos Ex-World o FOB. ¿Qué significa cada uno de esos? Sí, muy buena pregunta. Cuando estamos cotizando precios Ex-World, quiere decir que estamos pidiéndole al proveedor que nos dé el precio del producto puesto en la fábrica o en algún lugar al interior de China, pero sin hacer todo el proceso de exportación. Y nosotros contratamos a alguien que nos vea todo el proceso, ya sea que nos retire el producto en la fábrica o que reciba en su propia bodega en China, pero que se haga cargo de todo el proceso completo, desde la salida de los productos de China hasta la internación de los productos acá y entregarme los productos casi en la casa. Ya. ¿Cuándo nosotros recomendamos cotizar Export, por ejemplo? Cuando uno necesita comprar a lo mejor en varios proveedores y uno necesita consolidar carga en China, porque si compramos en varios proveedores, voy a tener que pagar los costos de cada uno. De cada uno una locura. Proceso, una locura, que al final te suben mucho los costos. Por eso no es tan directo. Muchas veces nosotros nos preguntan, a mí por años me han preguntado, ya Claudio, pero ¿cuánto le tengo que poner al producto para calcular más o menos cuánto me va a quedar aquí en Chile? ¿Un 10%, un 15%, un 20%? Mira, depende de la naturaleza del producto. Yo tengo algunos productos, nosotros tenemos como 2.500 productos distintos en las tiendas de cotidiano. Y algunos productos que ocupan poquito espacio me suben, no sé, un 6-7%, y otros productos, unas varitas luminosas que traemos, esas que se ven en el Festival de Viña, son tremendamente voluminosas, son súper livianas, pero son muy voluminosas. Esas me suben como un 60-70%. Entonces, no es directo, entonces no hay un número mágico para calcular. Entonces tenemos que hacer ejercicio uno por uno. Entonces, claro, ahí vamos. Si yo necesito comprar en varios proveedores, probablemente lo que me convenga es comprar Ex-World, consolidar y hacer solamente un proceso de exportación por cada uno. Entonces ahí voy a meter y voy a aprovechar toda la economía de ámbito que se llama, ¿te acuerdas? En la universidad, la de ámbito y las de escala. En este caso serían de ámbito. Ya, pero si yo elijo esa opción, ¿ya? Y consolido en distintos proveedores ¿a quién contrato? Hombre, hay distintas empresas. ¿Cómo lo busco? ¿Cómo hago el trato con esa empresa para que me haga ese proceso de traer los productos desde los proveedores en China hasta acá sin encontrarme con ningún costo sorpresa adicional? Bueno, hay varias empresas que lo hacen y nosotros también. En importar de China, importardechina.cl, nosotros también nos dedicamos a hacer ese tipo de procesos. Y de hecho, nosotros lo que hacemos, somos un soporte, una plataforma para ayudar justamente a emprendedores. Nosotros no estamos enfocados en personas ni en empresas que traigan contenedores completos, sino que más bien estamos enfocados en personas, empresas, emprendedores que traen cantidades menores o que a veces tengo algunos clientes que traen harta cantidad, 20 o 25 metros cúbicos, pero necesitan traer de distintos proveedores, a veces son 10, 15 proveedores. Entonces nosotros le hacemos todo el proceso. ¿Ya? Entonces si alguien está interesado, nos puede escribir importardechina.cl. Un tremendo apoyo para todos aquellos que quieran importar productos desde China. Pueden ahí contactar con Claudio, que les puede ayudar con todo el proceso. Nosotros llevamos como 15 años más o menos ya dedicados en esto, y en el 2013 estuvimos viviendo en China, entonces, y tenemos una bodega funcionando allá que nos facilita hacer el proceso, una bodega propia en China que nos facilita hacer todo este proceso de consolidación y envío de los productos. Ya, entonces hablamos de Ex-World. Entonces, ustedes, para poder calcular eso, lo primero que deben hacer es pedirle al proveedor, deme el precio Ex-World del producto y indíqueme cuál es el peso y volumen de la carga. Entonces voy a tener el valor del producto en esta modalidad, voy a tener el peso y el volumen. Entonces, y de la carga completa, no de cada producto. No, de la carga completa. Entonces, independiente sea con nosotros o con otra empresa, con esos datos les van a poder cotizar cuál es el valor final del de la producto carga puesta acá. A lo mejor no va a ser
tan exacto, pero hacer una muy buena aproximación donde no van a haber después cobros sorpresa o cosas fantasmas, sino que a lo mejor puede variar algunos dólares más, unos dólares menos, por el volumen, por el peso final, qué sé Claro. yo, pero van a obtener una muy buena aproximación, ¿ya? Entonces siempre valor del producto, peso y volumen. Esos son los datos clave, ¿ya? Eso es Y queda una Expo. tercera. Y queda una tercera, que es FOB. ¿Qué significa FOB? Significa que el proveedor se va a hacer cargo de todo el proceso de exportación, pero me la va a enviar con el embarcador o con el forwarder que yo le dije que me lo enviara. O sea, el transporte ¿Ya? lo contacto yo aquí en Chile. Yo encuentro el embarcador o el forwarder que quiero que me traiga la carga, pero el proveedor, a diferencia del Exworld, donde el proveedor me entregaba el producto en China y él se desentendía, aquí no. Él me lo Él lleva hasta el barco. me lo lleva hasta el barco con Ya. todos los costos del proceso que significa dejarlo en el barco. Entonces probablemente comprar Exworld les va a salir un poquito más barato que comprar FOB, porque al Claro. comprar FOB él tuvo que incurrir en un gasto, De ¿ya? trasladar sus productos a barco. Y de hacer todo el papeleo, porque Ya. los agentes de aduana operan tanto en la salida como en Como el en la entrada. ingreso de los productos. Lo que pasa es que uno cuando está importando, uno generalmente ve solamente la parte del ingreso nomás. Claro. Pero hubo una empresa, un proveedor, Que se que- encargó de ponerlos allá para que el barco los tenga. claro, de hacer todo el proceso de salida Ujú. de los productos. Entonces, cuando uno recomienda FOB, cuando uno a lo mejor necesita contratar un contenedor completo, o cuando uno va a sacar solo de un proveedor. Ya. Entonces ahí recomendamos FOB. ¿Y por qué FOB? Porque al uno tener contratado el embarcador, uno tiene mayor control de todos los costos del proceso antes de que a uno le embarquen Obvio. los productos. Que la diferencia del CIF, que en el fondo como el proveedor decidió por quién enviarte los productos, uno como Yo no que sé qué trato hizo ese proveedor con la. con el que me va a traer los que me va a traer productos. el producto, Entonces, claro, con el transporte. y ahí nos encontramos con sorpresa acá y la verdad es que no tenemos a quién reclamarle porque Exacto. la verdad es que nunca hicimos nosotros un contacto, un trato, un acuerdo, un preacuerdo con ninguna de las personas que incurren. En cambio, al hacerlo FOB, nosotros vamos a haber contratado a alguien y le vamos a haber pedido antes de que salieran cuáles eran todos los costos involucrados dentro del proceso. Súper. O sea, yo creo que a las emprendedoras y emprendedores que nos están escuchando les debe haber quedado claro que existen estos tres mecanismos, que quizá uno no es tan bueno y los otros dos depende de si tienen gran cantidad de proveedores locales allá en China o no. O sea, en el fondo, de ver esa diferenciación. Y, Claudio, si tú le pudieras recomendar a las emprendedoras o emprendedores, si tienen, si es bueno que importen o no, ¿qué le recomendaría? Mira. Porque hay muchos mitos en torno a eso. Es como, no, hay que importar, pero el primer capítulo empezamos a conversar algunas cosas que no siempre es conveniente y muchas veces sí. Entonces, ¿qué le podrías recomendar tú que has hecho este proceso muchas veces a las emprendedoras? Mira, yo y les diría emprendedores? primero que hagan un buen costeo y una buena evaluación. En general, nosotros empezamos hace muchos años. Y hace muchos años los márgenes Eran en altísimos. muchos rubros eran gigantescos. Entonces, si uno traía, aunque no hicierais la mejor compra, o comprar a tan buen precio, o comprar en mucha cantidad, igual el margen te iba a dar porque eran gigantescos los márgenes. Estamos hablando que tú podías 10 años comprar atrás. 10, 12 años atrás, tú comprabas un producto a X y a venderlo al detalle aquí podías venderlo a 3 o 4X. Bueno, el mercado empezó a evolucionar, la competencia cada vez se hizo más fuerte y esto pasó en todos los rubros. Puede que todavía existen algunos rubros algunos pequeños. nichos por ahí medio inexplorados donde no hay mucha competencia, pero en general esto ha cambiado mucho. Entonces, hay mucha competencia en los distintos rubros. Entonces, ahí yo les diría que la primera recomendación es primero calcular muy bien cuánto nos va a quedar
la importación que queremos hacer, el producto unitario aquí. Hacer ese cálculo antes de hacer la compra. Tal como tú lo enseñaste, con todos los pasos que tiene que hacerse en el fondo para poder costear bien. Costear bien. O sea, ya, primero, antes de decidir, Costear bien y ver a Costea cuánto me bien. va a quedar acá. Ya, Y ese es eso- como el primer gran paso. Y eso poder compararlo bien con el mejor precio que yo podría conseguir aquí por el mismo producto. Yo me he encontrado casos con algunos clientes de repente que alguna vez trajeron un producto con nosotros hace años y que de repente me dicen, oye, ¿sabéis qué, Claudio? Yo ya no estoy importando porque el traer me queda más o menos al mismo precio que lo que estoy comprando a algunos proveedores locales acá, porque estoy comprando por caja, por embalaje. Entonces, hagan bien ese ejercicio. Lo primera recomendación aquí. Pero sí, yo te conté la otra vez que Sí. quería comprar unos tazones y que finalmente vi en Alibaba cuánto me costaba traer en volumen y todo, y me di cuenta que importadores que ya venden, no sé, en Barrio Make o en otros locales, traían, la caja me la vendían más barata que lo que a mí me hubiese costado importarlo, entonces no Claro. sé dónde perderse. Y uno dice, pero ¿y cuál es la explicación de eso? Bueno, pasa por varias cosas. Puede ser porque a lo mejor ese importador trae contenedores completos de tazones a la Claro. fábrica. Entonces, le sale más barato el transporte y toda la logística asociada. Y efectivamente, por comprar un contenedor de tazones en una fábrica, voy a conseguir un precio más barato que por comprar 5 cajas de tazones a algún proveedor allá en China, Exacto. que a lo mejor no es la fábrica, o aunque sea la fábrica, me va a cobrar un poquito más porque es menos lo que le estoy comprando. O sea, le estoy comprando 5 o 10 cajas a lo mejor versus alguien que le saque un contenedor completo que en un contenedor de los grandes pueden caer 700, 800 O cajas. porque la empresa acá está sobreestoqueada de ciertos productos, quiere Liquidar. el stock y tira promociones y obviamente conviene. Eso pasa también, sobre todo, eso ha pasado, yo te diría, en los últimos 2 años, donde las ventas han estado en todos los rubros un poco más lentas. Entonces hay muchas empresas que están liquidando, ¿cierto? Para poder hacer caja. O artículos de temporada, que no tienen venta directa todo el año. Por ejemplo, no sé, artículos de Navidad, artículos de Halloween, que en el fondo veo que si ya se me acerca el día, me queda demasiado producto inmovilizado, que es caro, porque en el fondo muchas veces las emprendedoras o emprendedores no entienden que tener un producto en bodega es caro, tiene cuesta un plata. valor, cuesta plata y también hay que calcularlo. Entonces muchas veces tener la bodega ocupadas con productos que no estoy vendiendo también tiene un costo y muchas veces ese costo incluso más alto que liquidar los mismos Sí, productos. tiene un Entonces, costo de bodegaje y un costo financiero de tener la exacto, plata de barata. tener la plata inmovilizada. ¿Sí? Ujú. Ya. Entonces yo les diría que esa es la recomendación. Entonces, para ir haciendo un resumen, vayan a Alibaba, Ujú. busquen el producto que les interese. Cuando encuentren uno, hablen con el proveedor. Cuando hablen con el proveedor, pregúntenle las preguntas claves. Bueno, ¿cuál es el valor del producto? ¿Cuál es el peso y el volumen de la compra que yo le quiero hacer? Y con eso pueden contactarme a mí, yo les puedo ayudar a calcular cuánto les queda el producto acá. Pueden contactar a distintos agentes de aduana también que les puedan ayudar a calcular, a costear en el fondo cuánto les va a salir el proceso. Y de esa forma pueden calcular el costo unitario final que les queda acá. ¿Ya? Porque solo teniendo ese costo van a poder tomar una decisión, una buena decisión. Porque yo conozco muchos emprendedores. Empezar a hacer preguntas y empezar a avanzar con el proceso sin tener claro eso es como tirarme a la piscina sin flotador y sin saber nada. Claro, el proceso es Exactamente sencillo, así. es buscar el producto y es buscar a alguien que les haga el proceso completo o pedir comprar FOB, contratar a un embarcador que les traiga el producto y una vez que lleguen los productos aquí, contratar al agente de aduana. En general el proceso es sencillo, hay que ser ordenado, hay que fijarse, un dato clave que hay que fijarse, si ya hicieron la compra y vienen sus productos, fíjense que en la factura comercial venga bien puesto el nombre o la descripción del producto, el ítem, vengan bien puestos las cantidades y los precios. O sea, si ustedes dijeron, si su factura comercial dice que traen lápices, bueno,
Que sean que lápices. sean lápices, no que vengan computadores y que ustedes dijeron que eran lápices, ¿ya? Aquí a veces algunos proveedores chinos son un poco desordenados y podrían equivocarse en algunos de estos datos, en los ítems, en el precio, en las cantidades o en la descripción. Entonces, ustedes como compradores siempre Deben fijarse. fíjense en eso, ¿ya? Y si hay algo que no corresponde, pídanla que se los cambie, que pongan información correcta, porque en aduana, si no viene la información que realmente es, podrían tener Claro. problemas. Le podrían retener el producto. Retener el producto y problemas que al final terminan siendo muy caros. Ya. No todas las cargas son revisadas, pero es una revisión aleatoria. Entonces, siempre es bueno que todo venga muy ordenadito porque así no van a tener Claro. problemas. Ujú. Entonces yo les diría que esos son Esos son los principales temas. los principales temas. Importar no es un proceso difícil, pero hay que tener precaución con estas cosas y hay que hablar. Hablen con los proveedores, pídanle información. Sí, súper. Bueno, ya saben entonces, si quieren importar productos desde China, asesórense, llamen a Claudio, importardechina.cl, porque ahí los van a ayudar también a hacer todo el proceso, pero antes incluso de llamar a Claudio, hagan bien el cálculo, métanse al Alibaba, busquen los productos que quieren traer, conversen con los proveedores, hagan estas preguntas que les dice Claudio, tomen la información para que puedan tomar una decisión con datos certeros, porque Eso. muchas veces uno toma decisiones por intuición que después cuestan muy caro. Eso. Así que, bueno, excelente capítulo para ayudar a nuestras emprendedoras y emprendedores. Así que, bueno, como siempre, síganos en Spotify, en YouTube, para ver. Yo creo que todas estas cosas que nosotros conversamos acá tienen la intención de ayudarlos a ustedes a que hagan un mejor proceso para que vayan creciendo y desarrollando sus negocios acompañados de nosotros y también de otros tantos que están en el ecosistema de emprendimiento e innovación que los pueden ir ayudando a ustedes. Así que síganos en las redes, como siempre, @construyendomisueños.cl, @importar de China. Importar China Chile. Importar China Chile. Y Claudio Hernández O también, ahí me van a encontrar tocando, sí. Sí, como siempre lo hemos dicho. O Sol_Emprendedora Social. Eso. Ahí feliz escríbanos y vamos a contestar todas sus consultas. Así que bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Que estén muy bien. Chao, chao.